Si tiene su Biblia a mano, por favor, acompáñeme a leer Primera de Corintios capítulo 16 y versículo 22. El apóstol Pablo concluyó esta primera epístola a los Corintios con lo que yo llamaría una nota solemne y sombría. Dice así el versículo en Primera Corintios capítulo 16 y versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. En este solo versículo, el apóstol utilizó dos palabras que aparecen juntas solo una vez en toda la Biblia. Estas palabras son anatema y maranata. Observen por un momento estas dos palabras. El término anatema aparece 5 veces en las epístolas de Pablo. En Romanos 9:3, en Primera de Corintios 12:3, en Primera Corintios 16:22 y en Gálatas 1:8 y 9. Cuando se decía que una persona es anatema, significaba que era maldita, réproba, detestable y que había sido puesta bajo el juicio de Dios. Esta es la afirmación de un hecho inevitable, que si un hombre no ama a Jesucristo solo le queda enfrentar el juicio de Dios. Está perdido, condenado, debe morir. La verdadera prueba de la fe de un hombre es su amor por el Señor Jesucristo. Si no podemos amar a Cristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, entonces merecemos ser anatemas, juzgados, condenados. Estas palabras inspiran temor, pero debemos recordar que el hombre que las escribió también escribió en Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ciertamente la palabra anatema es una palabra solemne y sombría. Ahora vamos a observar nuevamente el versículo allí en Primera de Corintios 16:22. La segunda palabra es igualmente solemne y sombría, es la palabra maranata. Realmente lo que tenemos aquí es la transliteración de una palabra griega formada por dos palabras arameas, marán y ata. La palabra marán significa el Señor. La palabra ata forma parte del verbo venir y está en tiempo futuro. Por lo tanto, cuando usted une ambas palabras, surge la oración el Señor viene. Así vemos que la palabra maranata, la cual aparece esta sola vez en toda la Biblia, significa el Señor viene. Fuentes históricas nos dicen que en los primeros tiempos de la iglesia cristiana, particularmente durante la persecución y sufrimientos, la palabra maranata era una expresión corriente entre los creyentes. Un escritor se refirió a ella como una contraseña misteriosa entre los cristianos. Ellos se saludaban con esta perspectiva de la bendita esperanza. Cuando se saludaban decían maranata, que significa el Señor viene. Y el otro creyente respondía, sí, Él viene. Era una influencia santificadora y firme en tiempos de oscuridad. Es también un paralelo a la última gran oración de la Biblia, allí en Apocalipsis 22:20, que dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Esta, mis amigos, es una verdad triunfante para el verdadero Hijo de Dios, pero es terrorífica para un inconverso que será castigado con la eterna separación de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando Él venga. El hecho de que Él viene otra vez no es una simple ficción, maranata, literalmente, el Señor viene. Ahora vamos a examinar juntos 3 aspectos de esta verdad. Primero, que su regreso será en persona. Hay numerosas interpretaciones erróneas respecto a la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor, y algunas de estas interpretaciones dicen que no podemos esperar al mismo Cristo en persona. Tales dichos resquebrajan el mismo corazón y sustancia de este gran evento, haciéndolo indefinido e impersonal. Mire, antes de proseguir con el aspecto positivo de este tema, creo que es necesario que intentemos refutar por lo menos dos de estas interpretaciones equivocadas. En una clase en un seminario, escuché a un profesor dar una de estas interpretaciones equivocadas. Él decía que la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés era sinónimo de la venida del Señor Jesucristo. Así que están aquellos que enseñan esto, que el Señor Jesucristo regresará en espíritu. Cuando nuestro Señor estaba aquí en la tierra en los días de su carne, Él prometió enviar al Espíritu Santo. Pero, amigos míos, el Espíritu no es el Señor Jesucristo.
La tercera persona de la deidad no es la segunda persona de la deidad. En aquellos pasajes donde Cristo habla de enviar al Espíritu Santo, Él usa la tercera persona. En Juan 14:16, por ejemplo, Él dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y en Juan 14:26 Él dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No veo cómo alguien puede equivocarse en distinguir entre las dos personas de la deidad en estos versículos que acabo de leer. Otro ejemplo, en Juan 16:7, el Señor Jesús dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Jesús dijo os lo enviaré, ciertamente no significaba que Él se enviaría a sí mismo. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés no podía ser el cumplimiento de la promesa del Señor de regresar de nuevo a la tierra. En el día de Pentecostés, luego de la venida del Espíritu Santo, Pedro dijo respecto a Cristo en Hechos 2:33, así que, exaltado por la diestra de Dios, a causa de que Cristo estaba en forma corporal aquel mismo día a la derecha del Padre, entonces no podría haber estado aquí en la tierra al mismo tiempo. Después del día de Pentecostés, en su segundo sermón, Pedro llamó a los judíos al arrepentimiento para que Dios pueda enviar a Cristo. Eso está en Hechos 3, 19 y 20. Mire, la mayoría de las promesas respecto a la segunda venida de Cristo fueron dadas después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y señalaban a un evento que estaba todavía en el futuro. Entonces, si tantos eventos acompañan la segunda venida de Cristo, uno se pregunta qué extraño poder pudo crear tales errores en la mente humana como para confundir la venida del Espíritu Santo en Pentecostés con la segunda venida de Cristo a la tierra. Yo creo que esto es por falta de fe que los hombres aceptan un punto de vista que no es literal respecto a la segunda venida del Señor y espiritualizan aquellos pasajes que tratan con esta preciosa doctrina. Algunos de ellos dicen que la promesa de la segunda venida de Cristo está cumplida por su presencia espiritual en medio de su pueblo ahora. Pero si entonces el principio de espiritualizar la Escritura es aplicado a toda la profecía en la Biblia, estaríamos forzados a ignorar la primera venida de Cristo en persona a la tierra. Si la regla de espiritualizar parece buena para una instancia, entonces debería incluir también la otra. La teoría de que Cristo vino en Pentecostés pasa por alto el hecho de las tres personas de la Trinidad, las cuales son mencionadas y distinguidas una de otra en relación con la promesa de la venida de nuestro Señor. Ahora, como les decía, existe otro punto de vista equivocado respecto a este tema. Algunos sostienen que la muerte del creyente y la segunda venida de Cristo son lo mismo. Las Escrituras son absolutamente precisas en distinguir las dos cosas, porque en realidad las dos son muy diferentes. En la Biblia, la muerte es llamada nuestro enemigo, en 1 Corintios 15:26, pero cuando se refiere a la segunda venida de Cristo, se le llama la bendita esperanza, en Tito 2:13. Cuando un cristiano muere, el cuerpo desciende a la tumba, pero ante la venida de Cristo, la tumba será abierta y el cuerpo saldrá de ella. En la muerte, la parte espiritual del cristiano va a estar con Cristo, pero en su segunda venida, Cristo viene hacia nosotros. Miren, ni Cristo ni los apóstoles animaron a los creyentes a esperar la muerte, sino que repetidamente les exhortaron a esperar la venida del Señor. Si la muerte del cristiano y la segunda venida de Cristo fueran lo mismo, entonces podríamos reemplazar la palabra muerte en todo lugar de la Biblia donde habla de la segunda venida de Cristo. Esto es completamente absurdo, imposible. Por ejemplo, lea usted Juan 21:22 y se dará cuenta de lo que digo. En ese momento Jesús le dijo a Pedro, refiriéndose a Juan: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Cualquiera que observe estas escrituras que se refieren al regreso de Cristo se dará cuenta de inmediato lo absolutamente absurda que es la falsa interpretación de que la muerte del cristiano es lo mismo que la segunda venida de Cristo. No. La naturaleza de la segunda venida de nuestro Señor es por necesidad una venida, una aparición personal. En Juan 14:3 Él dijo: vendré otra vez. En su ascenso, los dos varones con vestiduras blancas dijeron:
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso está en Hechos 1:11. El Señor Jesucristo mismo vendrá en forma visible. Ya Zacarías 12:10 decía, y mirarán a mí. Y Zacarías 14:4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. También leemos en Filipenses 3:20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todos estos pasajes nos dicen que Cristo mismo vendrá otra vez. Los cristianos de Tesalónica se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, quien resucitó de los muertos y quien nos libra de la ira venidera. Si usted le hubiese preguntado a un cristiano en Tesalónica qué esperaba, ¿qué cree usted que le hubiera contestado? No creo que le haya dicho, estoy esperando que venga el Espíritu Santo. Ni tampoco creo que hubiese dicho, estoy esperando el momento de mi muerte. Ninguna de estas experiencias constituye la esperanza bendita del cristiano. Aquel cristiano en Tesalónica hubiese dicho, estoy esperando a mi Señor, a Jesús. Sí, amigo, Jesucristo mismo regresará en persona. Sé que no hay lugar en las mentes modernas para la doctrina de la segunda venida de Cristo. Está puesta de lado o bien completamente fuera de la vista de la gente. El credo cristiano formulado probablemente en el siglo III dice claramente, creo en Jesucristo que se sentó a la diestra de Dios Padre, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Esta es la firme creencia de la cristiandad histórica, basada en lo que la Biblia enseña, y debe ser tan sencillo para el Hijo de Dios hoy aceptar esto, como también aceptar la primera venida de Cristo a la tierra. La revelación en el Nuevo Testamento presenta a la segunda venida como un evento en la inevitable secuencia histórica de la primera venida. Sí, la venida de Cristo será personal. Bueno, lo que yo quiero que usted considere conmigo ahora es que la venida de Cristo será premilenial. Mi punto de vista de los eventos proféticos incluye el reino de Dios como el gobierno de Dios que será establecido sobre la tierra, en la segunda venida de Jesucristo. Entiendo que esto será un reino literal, real, cuya duración será de 1000 años. Y que comenzará inmediatamente después de la gran tribulación. Ahora, la palabra milenio no se encuentra en la Biblia, pero es una verdad escritural. El término viene de dos palabras latinas, mili, que significa 1000, y annus, que significa años. Entonces tenemos allí milenio. Pero atención, la expresión 1000 años sí aparece. Aparece 6 veces en el capítulo 20 de Apocalipsis. La realidad de tal reino está firmemente anunciada en el Antiguo Testamento y era creído en la iglesia de los primeros días. Aquellos que han estudiado la profecía como un todo ven esto de acuerdo a los profetas. Es aquí en la tierra que Jesucristo establecerá primero su reino visible. Ahora bien, hay 3 diferentes puntos de vista respecto a la idea del reino. Se los designa comúnmente, escuche con atención por favor, con los nombres postmilenial, amilenial y premilenial. Ahora, si estos términos y sus enseñanzas están claramente entendidas, nos ayudarán a apreciar hasta cierto punto la confusión que existe entre los cristianos y luego llegar a una conclusión correcta. Vamos a observar estos 3 puntos de vista. Primero, la idea postmilenial fue introducida en el siglo XVII por un señor llamado Daniel Whitby, quien enseñaba que la llegada de un siglo dorado sobre la Tierra se lograría por el desarrollo y el progreso de la humanidad en los aspectos religiosos, morales y tecnológicos. En otras palabras, el hombre haría todo lo necesario para dejar todo listo en la Tierra para la venida de Cristo. Muchos cristianos sinceros, profundamente trinitarios en su teología, en aquel momento aceptaron aquella teoría postmilenial.
Entonces se arremangaron y comenzaron a trabajar creyendo que predicando el evangelio de reforma social, el mundo se elevaría a un nivel de paz y justicia universal predicho por los profetas. Debo decirle que los postmilenialistas concuerdan con los premilenialistas en creer que habrá un milenio, pero difieren radicalmente en el tiempo de la venida de Cristo en relación al milenio, como así también en los medios por los cuales se establecería ese milenio. Muy bien, consideremos ahora el punto de vista amilenial. Esta es la idea de que no habrá milenio. Representa el concepto de aquellos que no creen en un milenio terrenal, literal, ni como resultado de los esfuerzos del hombre, ni por el regreso de Cristo. Ellos creen que estamos ahora en los últimos tiempos y por lo tanto el único milenio es el que estamos viviendo ahora y el único futuro que podemos esperar es la eternidad. No creen que exista futuro sobre la tierra. En su negación del reino visible de Dios en la tierra, ellos alegorizan todas las profecías relacionadas al reino y sostienen que se cumplen en la iglesia. Muchos amilenialistas fueron en su tiempo postmilenialistas, pero considerando que las condiciones de la sociedad en el mundo empeoraron, ellos rechazaron cualquier interpretación literal de las profecías del reino y se hicieron amilenialistas. De acuerdo a esta escuela de interpretación, cuando Cristo regrese habrá solo una resurrección general y en aquel tiempo Él los introducirá en el estado eternal. Ahora, yo no veo eso en la Biblia. Yo sí creo que la Biblia enseña que la venida de Cristo será premilenial, es decir, antes del milenio. Este es el punto de vista en el que Cristo regresará a la tierra para establecer el reino milenial. Durante este presente tiempo, las condiciones morales, sociales y religiosas irán de mal en peor. Dios está separando entre las naciones del mundo un pueblo llamado Iglesia, el cuerpo de Cristo. No habrá una conversión universal, sino un juicio de los inconversos malvados. El mundo no conocerá un estado de paz y justicia hasta que Cristo regrese para establecer su reino. Las predicciones de la primera venida de Cristo se cumplieron literalmente. Entonces es muy absurdo reducir a simples metáforas o figuras de dicción las predicciones del regreso de Cristo para reinar en gloria, justicia y paz. La idea del regreso premilenial de Cristo presenta a nuestro Señor regresando primero y antes del milenio. No puede existir un milenio en un mundo con conflictos raciales crecientes. No podemos tener una utopía, una ilusión en un mundo dominado por la corrupción moral y la confusión religiosa. El reinado y la presencia del Rey son necesarios, ya que la Biblia habla tan a menudo de ellos. La piedra que golpeará la imagen en la profecía de Daniel en capítulo 2 llenará toda la tierra, y aquella piedra representa a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sí, mi amigo, su venida será en persona y premilenial, es decir, antes del milenio y para reinar en este mundo. Ahora, preste atención, por favor. En segundo lugar, la venida de Cristo será pretribulacional para llevar a su iglesia. Pretribulacional significa antes de la tribulación. Déjeme recordarle que el Antiguo y el Nuevo Testamento predicen un período de tiempo en que la tierra y sus habitantes serán juzgados debido a su impiedad, a su maldad. Ese período se describe como un tiempo de sufrimiento sin precedentes en la historia del mundo. En el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Daniel, Joel, Sofonías, todos se combinaron para darnos una descripción de la gran tribulación. En Isaías capítulo 24 se describe el momento en que la tierra será quebrantada del todo, enteramente desmenuzada y en gran manera conmovida. La tierra tambaleará, se moverá de aquí para allá como un borracho. En Jeremías capítulo 30 y versículo 7 se lo describe como el día que es grande, tanto que no hay otro semejante a él. Daniel lo describe como un tiempo de pruebas y problemas para el pueblo de Israel. Joel lo describe como un día de oscuridad, lúgubre, un día con nubes como nunca lo hubo antes ni lo habrá nunca más. Sofonías 1 lo describe como un día de ira, como un día de sufrimiento, de pérdida, de desolación y gran oscuridad.
De estos versículos de las Escrituras y muchos más aprendemos que la gran tribulación será el derramamiento de la ira de Dios y de su juicio sobre las naciones del mundo. Mi amigo, la gran tribulación proveerá los medios divinamente ordenados para disciplinar al pueblo escogido de Dios, Israel, y prepararlo para la venida del Mesías. En Jeremías 30, versículos 7 al 11, aprendemos que este tiempo será para Israel de persecución y medidas correctivas para que los judíos se arrepientan y vuelvan a su Mesías, el Señor Jesucristo. Por su parte, en el Nuevo Testamento tenemos el relato más completo y detallado de la tribulación en Mateo 24. Esta descripción proviene de los labios del mismo Señor Jesucristo y se refiere a las predicciones que se extienden hasta el final de la época judía, la cual es todavía futura. El versículo 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces Israel será reunido, dice versículo 31. La consistencia en la interpretación pareciera limitar este discurso en Mateo 24 al programa profético de Israel. Yo creo que este periodo de tribulación durará 7 años, porque es la semana número 70 de la profecía de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Toda la profecía se refiere al pueblo y la ciudad de Daniel, y esto solo puede ser Israel y la ciudad de Jerusalén. Como ya lo afirmé anteriormente en este estudio, el gran propósito de la tribulación es preparar a Israel para la segunda venida del Señor Jesucristo a esta tierra. Ahora bien, ¿dónde estará la iglesia durante el período de la tribulación? Ese período, la semana 70 de Daniel, sucederá entre las dos fases de la venida de Cristo, es decir, entre el rapto, cuando Él venga por sus santos, a buscar sus santos, y su retorno, cuando Él regrese a la tierra con sus santos. En ninguno de los pasajes que se refieren a la tribulación usted encontrará alguna referencia acerca de la iglesia. Ya he demostrado anteriormente que los pasajes de la tribulación se refieren a Israel y a las naciones gentiles, pero nunca al cuerpo que es la iglesia. La tribulación será el tiempo del derramamiento de la ira de Dios. Lo podemos leer en Apocalipsis 6 hasta el capítulo 19, pero especialmente leemos una frase allí en Apocalipsis 6, versículo 17. Porque el gran día de la ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Por otra parte, los cristianos tenemos la promesa de que Dios no nos ha puesto para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo leemos claramente en 1 Tesalonicenses 5:9. El Señor Jesús, a quien estamos esperando, nos librará de la ira venidera. Lo leemos clarito en 1 Tesalonicenses 1:10. Y en Romanos 5:9 leemos: mucho más, siendo ya justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por su vida, por medio de Él. Para aquellos que somos cristianos, que creemos que Cristo vendrá por nosotros antes del día de la ira y del horror, su venida es una esperanza bendita, llena de consuelo y fortaleza. Y tenemos esta promesa en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amados cristianos, Dios no nos ha puesto para ira. Alabemos su santo nombre, porque el Señor Jesucristo cargó nuestros juicios en su propio cuerpo en la cruz. Por lo tanto, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Jesús ya pagó todo lo que debíamos. El pecado nos había dejado su mancha y Él la lavó hasta emblanquecernos como nieve. Mi amigo, la redención final del creyente está cercana. Sinceramente creo que el bendito Señor Jesús puede regresar en cualquier momento para buscar y llevarse su iglesia. Ahora, estimado oyente, ¿está usted preparado para su venida, para la venida del Señor? Si no, reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Confíe en el Señor Jesucristo y será salvo de una vez y para siempre. Ahora, amados, quiero guiarles. Nos vamos a plantear un tema muy especial. ¿Podemos esperar la paz mundial?
Este tema de una posible paz sobre la tierra ha sido discutido más que cualquier otro tema. Su discusión no está limitada a un determinado país, cultura o raza. Todo el mundo parece estar buscando la paz. Los medios de transporte moderno y los medios de comunicación modernos han permitido un acercamiento de todas las naciones del mundo. Pequeños países desconocidos para mucha gente hace unos pocos años atrás encabezan las noticias hoy en día y sus representantes se sientan en las Naciones Unidas para negociar por la paz mundial. Existe una razón por la cual el lograr la paz es un tópico de mayor importancia en nuestros tiempos. Es que la historia humana muestra sin errores que las guerras se han incrementado en número y en crueldad con el paso del tiempo. Luego de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, una autoridad distinguida en el campo de la sociología dijo que el mundo se está esforzando por algo que no podrá alcanzar. En la opinión de muchos hombres estudiosos, sus descubrimientos refutan completamente la teoría de que las guerras tienden a disminuir con el progreso de la civilización. Basado solo en los hechos de la historia, no hay esperanza de que la guerra desaparezca, excepto que esto suceda por una intervención milagrosa de Dios. Durante la Primera Guerra Mundial, el número total de víctimas fue de 8 millones. Y se ha estimado que el número total de muertes causados por la Segunda Guerra Mundial fue 78 millones. Los Estados Unidos, que es joven comparada con otras naciones, tiene una historia de guerras con sus correspondientes pérdidas de vidas, problemas económicos y estragos incontables. Ahora observe un poco la historia de Estados Unidos y verá que esta nación ha enfrentado muchas guerras, comenzando con la Guerra de la Independencia en 1776, luego la Guerra de 1812, después la Guerra Mexicana en 1845, la Guerra Civil de 1861 al 65, la Guerra Española Americana de 1898, la Primera Guerra Mundial de 1914 al 18, la Segunda Guerra Mundial, el conflicto con Corea, la guerra en Vietnam y luego la Guerra del Golfo, Afganistán, Irak, etcétera, etcétera. Y así tenemos, amigos, que no ha pasado una generación completa en la cual esta nación, conocida como cristiana, no haya enviado sus hombres jóvenes a alguna sangrienta batalla. El costo de la guerra en términos de dinero es incontable. Algunos estadistas han establecido que el costo de la Primera Guerra Mundial fue de 370 billones de dólares. Las deudas de las naciones al finalizar aquella guerra eran 10 veces más de lo que eran antes de comenzarla. Se ha estimado que el costo de la Segunda Guerra Mundial triplicó a la primera. La guerra siempre es costosa en vidas humanas, en dinero, en moral, etc. Y agregado a esto, los horribles resultados posteriores de sufrimientos físicos y mentales de la gente que participa o tiene consecuencias. No es difícil para ninguno de nosotros darse cuenta de la necesidad de paz mundial. Por supuesto, la necesidad de paz ha sido enfocada parcialmente. Pocos de nosotros sabemos lo que significa tener nuestros hogares, iglesias, escuelas, fábricas y hospitales destruidos por las bombas. La mayoría de nosotros nunca hemos sido separados de aquellos que amamos por enemigos poderosos que hayan arrasado nuestro país. Sin embargo, con la aparición de modernas armas de guerra, todos podemos darnos cuenta de la creciente necesidad de paz, porque ahora todos somos más o menos vulnerables a la destrucción. Todos sabemos que una tercera guerra mundial probablemente resultaría en la completa aniquilación de la raza humana. En estos tiempos, la paz ha venido a ser considerada como esencial para la continuidad de la sociedad. El progreso moderno ha dejado a todo el mundo sin paz. Ahora, el aumento de las guerras no significa que los hombres hayan dejado de interesarse por la paz. Y claro que se preocupan por ella. Los grandes hombres en política, sociología, economía y religión han concentrado sus esfuerzos en el logro de la paz. Nunca antes los hombres se han esforzado tan fervientemente por la paz como lo están haciendo ahora en esta era atómica.
Hemos llegado a darnos cuenta del poderío destructivo que poseen las modernas armas de guerra. Después de la Primera Guerra Mundial apareció un eslogan que decía: construyamos un mundo seguro para la democracia. Pero a esto le siguió una era de inseguridad sin precedentes. Luego vino la Segunda Guerra Mundial con el eslogan: esta es la guerra que terminará con todas las otras guerras. Pero las guerras no han cesado. Y a esto le siguió los resultados horrorosos de la primera bomba atómica. A esto le siguió el conflicto con Corea y aún los estallidos de guerra continúan en Asia, en África, Latinoamérica y aún en los países asociados a las Naciones Unidas. Mientras diferentes tipos de guerras avanzan, las bombas de hidrógeno, cobalto, etc. están siendo perfeccionadas al punto de una destrucción total de la raza humana. Antes de la Primera Guerra Mundial, las naciones de Europa pensaban que su continente estaba seguro de futuras guerras, todo ello basado en solemnes acuerdos y alianzas, pero en poquito tiempo ellos aprendieron que las alianzas no valían ni el papel en las cuales estaban escritas. Luego de la Primera Guerra Mundial se formó la Liga de las Naciones, allá por 1920. En aquel entonces los líderes mundiales anunciaron un nuevo amanecer para el mundo. Los líderes religiosos predicaban que la paz al fin se había establecido en la tierra. Pero la Liga de las Naciones no tuvo poder para evitar que Mussolini atacara a Etiopía. No pudo prevenir en aquel tiempo que Japón llevara a cabo sus viciosas campañas militares en Manchuria y Mongolia. Cuando la Liga de las Naciones constituía uno de los mejores esfuerzos propuestos por los gobiernos humanos para establecer la paz entre las naciones, apareció Hitler y su maquinaria militar nazi. El 23 de agosto de 1939 se firmó el Pacto de No Agresión entre Rusia comunista y la Alemania nazi. Ese fue un pacto entre dos ideologías irreconciliables. Hitler y Stalin no confiaban uno en el otro. Luego, Hitler trató de justificar su agresión militar a Rusia diciendo que odiaba al comunismo. La gente sabía que el águila negra alemana y el oso ruso no podrían vivir juntos y en paz en ningún lugar de este mundo, pero aún así ellos hicieron una alianza. Sí, se hicieron muchos esfuerzos para lograr la paz, pero hasta ahora no han tenido éxito. En este tiempo se continúan haciendo preparativos para las guerras que no tienen precedentes en la historia de la humanidad. Los hombres están siendo reclutados en ejércitos, en la armada, en la fuerza aérea, en la marina. Los poderes militares más grandes del mundo están fabricando portaaviones y submarinos, aviones de combate, bombarderos, misiles guiados y bombas que contienen un poder destructivo total. Y finalmente, luego de las guerras convencionales, si es que se les puede llamar así, surgieron los ataques terroristas y las agresiones contra el terrorismo internacional en diferentes lugares del mundo. Amigos míos, hemos perdido algo en algún lugar. El hombre ha perdido su camino. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento leemos: no conocieron camino de paz. Lo podemos leer en Isaías 59:8 y en Romanos 3:17. ¿Han sido los hombres sinceros en sus esfuerzos por lograr la paz? Creo que en distintos tiempos sí lo fueron, pero no han logrado establecer la paz. Es que la Biblia dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Cuán verdaderamente este versículo concuerda con la situación actual. El hombre ha buscado un camino, pero lo ha perdido y por lo tanto miles mueren en muchos campos de batalla en este mundo. Ahora, existe una razón por la cual la historia humana tiene nuevos récords de guerras. ¿Por qué los hombres y las naciones luchan hasta llegar a la pérdida de preciosas vidas humanas y también de bienes materiales? El hombre dice que anhela la paz, pero por otro lado organiza medios para ganar la guerra. Qué comentario tan triste respecto a la depravación humana. Amigos míos, nunca nadie ha ganado una guerra. Todo aquel que se involucra en una guerra pierde.
Y nuevamente nos preguntamos, ¿por qué el hombre ha fallado en sus esfuerzos para lograr la paz? La Biblia tiene la respuesta. El hombre ha ignorado algunos hechos muy importantes registrados en la palabra de Dios. Estos hechos siempre existieron, pero los hemos pasado por alto. La completa ignorancia acerca de ellos ha resultado en la imposibilidad de lograr la paz mundial. El hombre ha fallado en aceptar el hecho de que la guerra es inevitable en tanto Satanás ande suelto en este mundo. Las causas de la guerra son mucho más profundas de lo que aparentan. No siempre son territoriales o raciales, no siempre son religiosas o económicas. Todo conflicto es el resultado de la obra de Satanás. La guerra no comenzó ni siquiera cuando Caín mató a su hermano Abel. La guerra se originó con fuerzas sobrenaturales allá con el mismo diablo. La primera no sucedió en la tierra, sino en el cielo. Tenemos un registro de la misma en Isaías 14, versículos 12 al 15. Y estos versículos nos cuentan cómo el diablo tuvo su comienzo. Él cayó del cielo. Antes de su caída su nombre era Lucifer. Era una criatura hermosa, un ángel cuyo hogar fue el jardín de Dios. Pero entonces invadió el cielo con un ejército de seguidores en un intento de usurpar el trono de Dios. En realidad, con esta táctica intentaba sorprender a Dios, intentaba realizar un ataque secreto. Dios lo expresa de esta manera: porque dijiste en tu corazón, ascenderé al cielo. Pero el ataque no era secreto para Dios. Él lo supo en todo momento y por ello arrojó del cielo a Lucifer, el cual fue luego llamado el diablo. Este archienemigo de Dios nunca ha cesado de luchar en contra del Creador del universo. A partir de entonces, el diablo continuó su obra a través del primer hombre y de la primera mujer, colocando un pequeño signo de duda y pregunta después de las palabras pronunciadas por Dios en Génesis capítulo 3. Y fue en aquel entonces cuando, en vez de resistir al diablo, Eva cometió un error fatal y cedió ante él. De inmediato el hombre entró en conflicto con Dios. Y la historia continuó cuando Caín, el primer hijo de Adán y Eva, derramó sangre por primera vez en la historia, matando a su propio hermano, Abel. Mi amigo, mi estimado oyente, ignore la influencia del diablo en el corazón y la mente de Caín y usted no tendrá la verdadera causa de aquel asesinato. El Nuevo Testamento nos dice que Caín mató a su hermano porque era del maligno. Lo leemos en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 12. El origen de la guerra nos remonta hasta el horrible carácter del pecado y su dominio en el corazón humano. Santiago en capítulo 4 versículos 1 y 2 nos dice: ¿de dónde provienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. El mismo espíritu de codicia, orgullo y rebelión que ha motivado a Lucifer en su guerra en contra del Señor toma posesión de cualquier hombre que cede ante la mentira del diablo y se une al sistema satánico de este mundo. Muchos hombres son hijos del diablo. Jesús lo dijo en Juan 8:44. Estas herramientas especiales de Satanás son las que originan la rivalidad en el mundo. Incluso esto está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 13, capítulo 16. El espíritu de Satanás que domina este sistema mundial maligno y las mentes de todos los hombres que rechazan a Dios es básicamente antagónico contra Dios. Un hombre puede usar un manto de civilización, cultura y religión, pero si no conoce a Dios en la persona de Jesucristo y si no se ha sujetado por propia voluntad a la palabra de Dios, está perdido. No sabrá ni siquiera discutir el problema de la paz mundial. Satanás tiene poder para matar. Esto está en Hebreos 2:14, en Juan 8:44. El Señor dijo que Satanás ha sido homicida desde el principio.
Quiso matar a Job en Job 2:6. Mató a sus hijos y usará todo medio disponible, aun a los hombres, para provocar derramamiento de sangre. Si no tenemos esto en cuenta, entonces no vamos a saber por qué el hombre no puede traer la paz al mundo. Cuando intentamos crear una paz duradera para este mundo por medio de la fuerza militar o por medio de tratados de paz negociados por hombres que no conocen a Dios o a su palabra, estamos simplemente poniendo muletas debajo de un mundo espiritualmente enfermo. La guerra puede llegar a ser interrumpida, pero esto será por un corto tiempo. La historia lo ha demostrado. La Biblia dice toda la verdad acerca de la naturaleza del hombre. Esta no es una condenación, sino una afirmación de que algo está mal con el mundo. La guerra es el resultado de la entrada del pecado al corazón del hombre. El hombre está en guerra con Dios y esta es la razón por la que está en guerra con sus semejantes. El hombre cuyo corazón es recto para con Dios no buscará pelearse con sus semejantes. La entrada del pecado al corazón del hombre ha sido el comienzo de cada guerra con su consiguiente resultado de muerte, destrucción, pobreza, hambre, hogares destruidos, vidas arruinadas. Tiempo atrás, un sociólogo prominente que trabajaba a favor de la paz mundial dijo: después de todo el progreso que el hombre ha logrado desde el punto de vista científico, social e industrial, la situación presente en el mundo es inexplicable. Ese hombre no podía comprender cómo una nación como Alemania, con sus logros intelectuales y científicos, pudiera comenzar una guerra. Iba más allá de su comprensión el hecho de que una nación como Japón, con un progreso notable en el último siglo, pudiera llevar a cabo prácticas bárbaras e inhumanas en determinado momento en su guerra con China. O cómo una nación como Alemania haya asesinado a 6 millones de judíos en cámaras de gas para luego cremar sus cuerpos. No podía entender todo esto. La educación, las mejoras sociales, el conocimiento científico no pueden cambiar la naturaleza humana. Los hombres que comenzaron cada guerra son miembros de una raza pecadora caída. Su naturaleza es corrupta. Podemos hacer un gran listado de hombres, todos miembros de una raza de hombres depravados cuyos corazones son engañosos y desesperadamente malignos. Mi amigo, no debemos sorprendernos por la falta de habilidad del hombre para desterrar la guerra, mientras que la causa principal sea negada. La guerra es un cáncer del corazón. He estado un poco sorprendido ante el silencio de los líderes religiosos acerca de lo que la Biblia tiene para decir respecto a la guerra en los últimos tiempos. Ciertamente yo estoy a favor de la paz. ¿Qué hombre en su sano juicio no anhela la paz? Pero lamentablemente ninguna iglesia cristiana puede cerrar la Biblia y marchar a favor de la paz o firmar un tratado de paz y permanecer fiel a la verdad de la palabra de Dios. Mucha gente en la iglesia cree que a medida que pase el tiempo, las guerras desaparecerán como resultado de los esfuerzos del hombre. Pero no va a ser así. Recientemente recibí una carta muy severa de un ministro de Canadá. Yo he escrito un pequeño libro titulado Armagedón, el cual llegó a manos de este hombre. Me culpaba este hombre de ser un avivador, atizador de la guerra, y me dijo que Dios me juzgaría por lo que yo había escrito. Ahora, sin dudas, él era un hombre sincero, con buenas intenciones, pero su sueño de un mundo libre de guerras en esta época no tiene apoyo bíblico. No dejaré de dar importancia a los esfuerzos de los estadistas para lograr la paz, pero no más de lo que pueda dar importancia a aquellos que luchan con una enfermedad, a pesar de que sé que todos los hombres deben morir un día de alguna enfermedad. Pero ningún estudiante honesto de la Biblia cerrará sus ojos al lugar que la guerra ocupa en las profecías bíblicas referidas al fin de los tiempos. Los idealistas optimistas han citado pasajes de la Biblia en apoyo a sus programas de paz. Uno de esos pasajes favoritos es Isaías 2:4. Allí leemos: y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, no se adiestrarán más para la guerra.
Ahora, esta profecía no promete un mundo libre de guerras en esta época presente, antes de la venida de Cristo, no. Por favor, observe la primera parte del versículo que dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Hoy Cristo no está presente en las naciones, ni lo estará hasta que regrese otra vez. El versículo precedente identifica a toda la profecía con un período cuando muchos subirán al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y Él les enseñará sus caminos y caminarán por sus sendas. Los estudiantes de la Biblia que han escrito acerca de esta profecía y cuyos trabajos he leído, colocan el cumplimiento de toda esta profecía en aquel período inmediatamente posterior a la segunda venida de Cristo a la tierra. Se puede decir con seguridad que cada profecía respecto al fin de los tiempos, al fin de esta época, el período justamente anterior al reino milenial de Cristo, contiene una referencia o muchas respecto a que la guerra y el derramamiento de sangre caracterizarán los convulsivos eventos terrenales de aquel tiempo. Aquellas porciones de la profecía de Daniel que se refieren a tal período, el período de la tribulación, hablan de la adoración del Dios de las fortalezas, Daniel 11, 38 y 39, y afirman, pues lo podemos leer en Daniel 9, 26, que hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones sobre Israel y Jerusalén. Por otro lado, el mismo Señor Jesucristo predijo que habrá guerras al final del presente tiempo. Cuando sus discípulos le preguntaron por las señales que vendrían, Él dijo en Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Estimados oyentes, hemos visto a través de la historia que siempre hubo guerras y rumores de guerras, pero la señal militar nunca ha sido tan grande como lo es hoy. No hay precedente en la historia acerca de las condiciones de guerra en el mundo como las vemos hoy. En cumplimiento a la profecía de Cristo, las naciones del mundo están acondicionando el escenario para la presentación de la más terrible escena en el drama del conflicto humano. Los modernos inventos para la guerra son señales portentosas de que el final de esta presente dispensación está a la vista y de que el Señor pronto regresará por los suyos. Hablando de los últimos días, Jesús dijo, y en la tierra habrá angustia de las gentes confundidas. Lucas 21:25. Habrá conferencias de paz, pero éstas parecerán ridículas diciendo paz cuando no la habrá. Primera Tesalonicenses 5:3 anuncia que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El punto para resaltar aquí es el falso sentimiento de seguridad que caracterizará a la humanidad antes del día del Señor. Esta es la enseñanza clara de la Escritura profética. Y amigos, haremos bien si prestamos atención a lo que Dios ha dicho. Ahora, una nueva pregunta. ¿Existe alguna posibilidad de paz? El cuadro que acabo de presentar no es nada bueno en cuanto a la esperanza del mundo. No obstante, existe una posibilidad de paz mundial, mi amigo. Sabemos que no está en el hombre a causa de su naturaleza depravada, y Dios ha dicho que no hay paz para los impíos, en Isaías 57:21. La paz del mundo puede venir solo por medio de una persona justa, porque la paz y la justicia están inseparablemente unidas. El mundo debe tener un príncipe justo para gobernar en paz, y como entre los hombres no hay ninguno que sea justo, ni siquiera uno, no hay esperanza para este mundo hasta que el único justo regrese. Y este justo ha sido profetizado en Isaías 9, versículos 6 y 7, como el príncipe de paz. Allí el profeta dijo, y el principado sobre su hombro, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Los gobiernos de este mundo no están ahora sobre los hombros de Cristo, sino sobre los hombros de hombres injustos e impíos. Si pudiéramos tener paz en el mundo sin nuestro Señor Jesucristo en persona para controlar a nuestra raza caída, nuestros corazones pecaminosos nos conducirían a una continua búsqueda de placer lejos de Dios y de su palabra.
Siendo el hombre lo que es y con el pecado gobernando como lo hace, obviamente que nunca podrá haber paz mientras la justicia sea sacada de la escena. Este mundo nunca tendrá paz hasta que el Señor Jesús regrese para gobernar. Dios es el autor, el origen de la paz verdadera y permanente. Es a Dios y solo a Dios a quien los hombres deben buscar para obtener la paz. 7 veces en el Nuevo Testamento se le llama a Dios el Dios de paz, un título que lo presenta como la única fuente de esta anhelada bendición. Uno de estos 7 textos está en Romanos 16:20, donde dice: «Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies». La paz no vendrá hasta que el archienemigo de tu alma y de la mía sea finalmente derrotado por el Dios de paz. La justicia y la paz van juntas. La justicia es la base de la paz. Los hombres se esforzarán en vano para obtener la paz en tanto estén apartados de la justicia. La Biblia dice en Hebreos 12:14, «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Es el rasgo distintivo de la cristiandad que exalta a la persona del Señor Jesucristo. Solo Él puede hacer la paz con Dios. Primero, usted mismo tiene que estar en paz con Dios. Ahora, usted no puede hacer la paz. Sería necio de mi parte que yo le dijera, haga la paz con Dios. Pero yo le exhorto a confiar en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, mi amigo, porque Él ya ha hecho la paz con Dios mediante la sangre de su cruz. Confíe en su obra consumada y usted tendrá paz con Dios ahora. Y cuando Él venga de nuevo a este mundo, establecerá la paz sobre la tierra. Ah, qué gozo es ser un cristiano en días como estos y tener la paz de Dios en nuestros corazones y disfrutar la paz con Dios. Amigo, si usted nunca ha confiado en Él, hágalo ahora mismo. Confíe en el Señor Jesucristo y será salvo. Bueno, nuestro tiempo ya va concluyendo y les invito a terminar en oración. Padre, acepta nuestro sincero agradecimiento por la oportunidad de contar esta historia una vez más. Dios bendice a todos los oyentes que nos sintonizan y que aquellos que tienen necesidades espirituales se vuelvan a ti y así puedan encontrar paz y descanso en este mismo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.